Hay un sonido que nunca olvidé. Un sonido ronco, metálico, casi humano, como si algo viejo y cansado estuviera despertando después de años de silencio. Era el motor de un tractor oxidado, y la mano que giraba esa llave tenía 16 años, callos recientes, y temblaba un poco. No de miedo, de frío. Era noviembre, y el viento en ese valle no pedía permiso para entrar por los huesos. Yo lo estaba mirando desde la puerta del taller donde trabajaba. Tenía grasa hasta los codos, un trapo viejo en el bolsillo del pantalón, y la certeza absoluta de que ese chico estaba cometiendo el peor error de su vida. O el mejor. Todavía no lo sabía. Nadie lo sabía. Me llamo Renata. Tenía 27 años ese noviembre, 3 más de los que aparentaba, y llevaba 4 trabajando en el taller de mecánica general que mi tío Gerson había dejado a medias cuando se fue a vivir con su segunda mujer a otra ciudad. Yo lo heredé. O más bien, lo tomé porque nadie más lo quería. Una nave con techo de chapa, 2 fosos de trabajo, herramientas prestadas y compradas de a poco, y una reputación que construí sola, callando a los que decían que una mujer no sabía diferenciar un carburador de una taza de café. Ese taller era mi mundo. Y ese noviembre, un chico de 16 años con una mochila rota y los ojos de alguien que lleva días sin dormir bien entró a ese mundo y lo cambió para siempre. Pero no empecemos por ahí. Empecemos por donde empieza todo, por la noche en que lo echaron. Él se llama Tomás. Tomás Vera. Lo supe después. Esa primera noche no tenía nombre para mí. Solo era una figura que vi cruzar el camino de tierra frente al taller pasada la medianoche, con una mochila de lona verde colgada del hombro izquierdo y los pasos de alguien que no sabe a dónde va pero sabe que no puede quedarse donde estaba. Me quedé mirándolo desde la ventana. El taller estaba cerrado pero yo seguía adentro, ajustando la transmisión de una camioneta que tenía que entregar a primera hora. Lo vi detenerse frente al cobertizo viejo que hay al fondo del terreno, el que ya no uso para nada, con la puerta que cierra mal desde que se pudrió el cerrojo. Lo vi empujar esa puerta y meterse adentro. Y pensé, mañana veo qué hace ahí. Esa noche no dormí bien. No por él, sino porque la transmisión me estaba dando problemas que no esperaba y el motor de la camioneta escondía una historia mecánica larga y desordenada. Pero a las 6 de la mañana, cuando salí con el mate en la mano y el frío haciéndome ver el aliento como si fuera humo, fui hasta el cobertizo y abrí la puerta. Estaba durmiendo sobre una lona doblada que había encontrado en un rincón. Tenía la mochila debajo de la cabeza como almohada. Usaba una campera de llan que no era suficiente para esa temperatura. Era flaco, con el pelo oscuro aplastado contra la frente, y tenía una expresión en la cara dormida que no era de paz, sino de agotamiento puro. La clase de agotamiento que no viene de un día difícil, sino de semanas de acumular golpes sin poder bajar la guardia. Golpeé el marco de la puerta con los nudillos. Se despertó de golpe. Se incorporó con el reflejo de alguien acostumbrado a que lo sorprendan, y me miró con los ojos todavía confusos pero el cuerpo ya listo para correr o defenderse. No voy a echarte, dije. Pero tampoco te voy a dejar dormir acá sin saber quién sos. Me miró un segundo más. Luego aflojó los hombros. Tomás, dijo. Tomás Vera. No robé nada. Ya sé. No tenés nada para robar y yo no tengo nada que se robe fácil. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Dónde vivís? Hubo una pausa. Una pausa larga, de esas que dicen más que cualquier respuesta. En ningún lado, dijo al final. No le pregunté más esa mañana. Le ofrecí el baño del taller para lavarse y una taza de café con leche que me quedaba del día anterior. Él aceptó sin hacer preguntas, como si ya hubiera aprendido a no desperdiciar lo que se da sin condiciones. Se lavó, se tomó el café de pie, me agradeció con media palabra, y se fue. Pero volvió esa tarde. Y eso me dijo más de lo que él imaginaba. Supe la historia completa de a partes, durante semanas. No porque él la contara de golpe, sino porque la contaba cuando la pregunta era inevitable, cuando el silencio ya no alcanzaba para llenar el espacio. Tomás había vivido con su madre y su padrastro en una casa al borde del pueblo, en uno de esos barrios donde las calles no tienen nombre y las casas tienen más historia que paredes. El padrastro se llamaba Héctor, y Héctor tenía una forma de ocupar el espacio que no dejaba lugar para nadie más. No era solo violencia física, aunque eso también estaba. Era el control total de lo que había en la heladera, de cuándo se podía prender la luz, de qué se podía y qué no, de quién podía entrar a la casa y quién no. La madre de Tomás era una mujer que amaba a su hijo pero amaba más la certeza de no estar sola. Y en ese equilibrio terrible había elegido, una y otra vez, quedarse callada. Tomás aguantó mucho tiempo. Demasiado. Después me contó que se había prometido a sí mismo aguantar hasta los 18, sacar el certificado del secundario, conseguir trabajo y salir de ahí con algo en la mano.
Pero los planes hechos bajo presión tienen fisuras, y las fisuras se abren en el peor momento. La fisura se abrió una noche de octubre, cuando Héctor llegó tarde y con los ojos de color que Tomás ya reconocía, y dijo algo sobre la madre que Tomás no pudo dejar pasar. Hubo gritos. Hubo un empujón. Y al final, Héctor abrió la puerta de calle y señaló hacia afuera con el dedo extendido y una voz que no admitía negociación. «Fuera. Esta noche y todas las que siguen». La madre no dijo nada. Tomás me contó eso mirando el suelo, sin dramatismo, solo con la voz de alguien que ya había procesado la parte más dolorosa y lo que quedaba era solo el hecho seco. Agarró la mochila que siempre tenía lista, la que había ido llenando en silencio durante meses porque en algún lugar de su cabeza sabía que ese día iba a llegar, y salió. Esa noche caminó 5 kilómetros hasta el centro del pueblo. Durmió en la plaza, en un banco, con la capucha de la campera de Jan tapándole la cara. Al día siguiente fue al único lugar donde sabía que podría pedir trabajo sin que le hicieran demasiadas preguntas: el depósito de materiales de construcción de don Fermín, que estaba siempre buscando a alguien para cargar bolsas y ordenar mercadería. Don Fermín era un hombre de 50 y pico que había visto suficientes vidas complicadas como para no sorprenderse con nada. Le dio trabajo por jornada. 8 horas, 40 pesos la hora, en negro y sin contrato. Tomás aceptó sin chistar. 3 semanas. Eso le llevó juntar $200. Trabajó 3 semanas en el depósito de Fermín, durmiendo las primeras noches en la plaza y luego, cuando el frío se volvió serio, buscando refugio en lugares que no pedían alquiler. Un galpón abandonado, la sala de espera de una terminal de micros que cerraba a las 11 pero tenía calefacción hasta las 10:30, el cobertizo de mi taller esa última semana. Comía lo mínimo. Compraba pan, algún queso duro cuando le alcanzaba, agua. No pedía comida pero tampoco rechazaba cuando se la daban. La pregunta que me hice durante esos días, mientras lo veía aparecer y desaparecer del taller, era: ¿para qué estaba juntando esa plata? No lo pregunté de frente hasta que ya no pude no preguntarlo, y fue en la segunda semana, cuando lo encontré sentado en el cajón de herramientas externo, mirando el aviso clasificado de un diario local que alguien había dejado en el taller. Lo tenía doblado en cuartos. Solo veía un recuadro. Pequeño, de esos que nadie mira. Me acerqué despacio y leí por encima de su hombro: vendo tractor viejo por no uso. $200 a la vista. Preguntar por Eliseo. Camino al cerro, KM4. ¿Un tractor? Dije. Él dobló el diario y me miró. ¿Un tractor?, confirmó. Tomás, ¿para qué querés un tractor? Hubo una pausa. Luego dijo algo que entonces me pareció descabellado y que ahora entiendo perfectamente. Porque con un tractor puedo trabajar tierra. Y trabajar tierra es lo único que nadie te puede quitar. Lo miré un buen rato. Tenía la cara seria, los ojos sin rastro de romanticismo, como si estuviera calculando algo que ya había calculado 1000 veces. No era un sueño lo que tenía en la cabeza. Era un plan. Roto, lleno de huecos, con más suposiciones que certezas, pero era un plan. Y los planes, aunque sean imperfectos, son lo que separa a la gente que sobrevive de la gente que no. ¿Sabes manejar un tractor? Le pregunté. No, dijo. Pero aprendo. Ahí tendría que haberle dicho que no, que era mala idea, que con $200 podía hacer cosas más razonables. Pero la verdad es que me callé porque algo en su lógica, rota como estaba, tenía sentido. Y porque yo también había empezado con una idea rota, y un taller que no era mío del todo, y había aprendido a hacer que funcione. El sábado siguiente, Tomás cobró su última jornada en el depósito de Fermín. Sumó todo lo que tenía, y fue al kilómetro 4 del camino al cerro. Yo lo acompañé. No sé bien por qué. Tal vez porque era mi día libre y la alternativa era quedarme en el taller haciendo inventario, que es lo más aburrido del mundo. O tal vez porque algo me decía que ese chico necesitaba a alguien con ojos que supieran leer un motor. Eliseo era un granjero de unos 60 años, con manos como nudos de madera y una expresión permanente de haber tomado demasiadas decisiones malas. Vivía solo en una propiedad que había sido grande en otro tiempo y que ahora era una mezcla de campo descuidado, galpones medio caídos y silencio. Nos recibió en la puerta del terreno, nos miró de arriba abajo los dos, y dijo sin preámbulos: el tractor está en el fondo. Si lo quieren, lo pagan hoy y se lo llevan hoy. Caminamos hasta el fondo. Y ahí estaba. Era un tractor viejo de marca que yo reconocí de lejos, de los años 80 o antes, con la pintura naranja original tan desgastada que en algunos lugares parecía marrón. Tenía óxido en los guardabarros, una grieta visible en el capó, la cabina abierta con el vidrio del lado derecho roto y reemplazado por un plástico pegado con cinta. Los neumáticos traseros estaban bien,
sorprendentemente, con goma todavía firme y dibujo usable. Los delanteros estaban inflados pero con una presión rara, asimétrica. El volante era negro con grietas blancas donde el plástico se había abierto con los años. El asiento tenía el relleno saliendo por un costado como espuma aplastada. Me agaché y miré el motor por el espacio del capó. Suciedad acumulada de años, pero no lo peor que había visto. Pregunté si tenía Documentation. Eliseo hizo un gesto vago con la mano. Hay papeles en la guantera. No están todos, pero hay suficiente para transferir. Tomás me miró. Yo le devolví la mirada con una expresión que decía, depende del motor. ¿Lo podemos encender? Pedí. Eliseo sacó una llave del bolsillo del pantalón. Una llave de contacto vieja, con el mango de goma negro cuarteado. La puso en la mano de Tomás, no en la mía. No sé si fue intencional o no, pero fue el gesto que recordé después. Esa llave pasando de una mano a otra como si algo se estuviera transfiriendo. Tomás subió al tractor. Encontró el pedal de freno, lo presionó, metió el punto muerto. Giró la llave. El motor tosió. Un ruido grave, húmedo, con un traqueteo que venía de algún lugar que no era normal. Tosió 2 veces más. Luego, en el tercer intento, encendió. El sonido llenó el galpón como si fuera más grande que la máquina misma. Humo azul por el caño de escape. Vibración en todo el chasis. Pero estaba andando. Lo miré. Él me miró. Había algo en su cara que no era euforia ni alivio. Era algo más tranquilo y más profundo. Era la expresión de alguien que acaba de confirmar que su apuesta tiene base. Pagamos los $200. Tomás puso 4 billetes doblados en la mano de Eliseo. Yo noté que Eliseo los guardó rápido, sin contarlos, como si quisiera que la transacción terminara cuanto antes. Eso me llamó la atención. Pero en ese momento pensé que era solo el temperamento de un viejo huraño. El problema inmediato era cómo mover el tractor. No tenía chapas de circulación vigentes, lo que significaba que no podíamos simplemente salir por el camino principal. Eliseo dijo que había un camino de tierra privado que rodeaba la propiedad y salía 2 kilómetros más adelante, en una calle que no era ruta, pero tampoco era un problema. Le creímos. Tomás manejó esos 2 kilómetros de tierra con una concentración que yo nunca había visto en alguien que decía no saber manejar un tractor. Lo manejó despacio, con las manos firmes en el volante cuarteado, mirando cada bache antes de pasarlo. Me fui al costado caminando porque no había lugar para 2 en esa cabina con el vidrio roto. Llegamos al taller entrada la tarde. Lo metimos en el galpón lateral, el más grande, y lo apagamos. Me quedé mirándolo un rato. Tomás se quedó parado al lado, con los brazos cruzados, mirándolo también. ¿Qué vas a hacer con él? Pregunté. Primero arreglarlo, dijo. Después, trabajar. ¿Tenés dónde dormir? Silencio. El cobertizo está libre, dije. Si lo limpias y no haces lío, podés quedarte un tiempo. No es un favor. Vas a pagar con trabajo en el taller cuando no tengas otra cosa. ¿De acuerdo? Asintió. Sin exagerar el agradecimiento, sin quitarle peso a lo que era. Solo asintió, como un trato entre iguales. Eso me gustó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Esa noche, mientras yo terminaba de ajustar los frenos de una moto, escuché el sonido del tractor encendiéndose otra vez en el galpón. Tomás lo había vuelto a encender solo, en la oscuridad, y lo escuché tosiendo y arrancando y apagándose, una y otra vez. Aprendiendo el idioma de ese motor. Escuchando qué decía cuando le hablabas con la llave. No podías saberlo entonces, pero ese sonido, esa tosecita irregular en la oscuridad de noviembre, iba a seguir resonando en mi cabeza durante mucho tiempo. No como el sonido de un tractor, como el sonido de algo que empieza. Durante los días siguientes establecimos una rutina extraña pero funcional. Tomás dormía en el cobertizo, que habíamos acondicionado con una cama de catre prestada, un calefactor viejo que andaba en 3 de sus 4 niveles, y una lamparita. Desayunaba lo que hubiera en el taller, que no era mucho pero tampoco nada, hierbas siempre, leche cuando yo compraba, pan del día anterior que el panadero de la esquina me dejaba a mitad de precio. A las 8 ya estaba en el galpón con el tractor. Se pasaba las mañanas mirando el motor con un manual que había conseguido de quién sabe dónde, impreso en papel finísimo y medio roto, que resultó ser una copia de la guía técnica original de ese modelo de tractor. Lo leía mientras tocaba partes. Preguntaba cuando no entendía. Al principio me preguntaba a mí. Después aprendió a preguntarle al manual directamente, y eso fue cuando supe que iba a estar bien. En el taller, cuando no tenía trabajo propio, me ayudaba en tareas simples. Alcanzar herramientas, ordenar, limpiar,
sostener una linterna en el ángulo exacto mientras yo trabajaba. Era bueno siguiendo instrucciones y mejor todavía haciendo preguntas que iban al punto. No hacía conversación vacía. No llenaba el silencio con ruido. Eso también lo noté. A los 5 días de tener el tractor, me dijo que había encontrado algo raro. Estábamos en el galpón. Era tarde, después de la cena, y él tenía la linterna apuntando debajo del tablero de la cabina, en el hueco donde debería haber habido un portaobjetos o un compartimento estándar. En cambio, había una pequeña compuerta de metal, soldada a los bordes pero con una soldadura nueva, claramente posterior a la fabricación original. El metal circundante era viejo y oxidado. La soldadura era plateada y relativamente reciente. «Esto no es de fábrica», dijo. Me agaché y la miré. Tenía razón. Era una soldadura de buen trabajo, no una chapuza, pero era nueva. Alguien había cerrado ese compartimento a propósito, después de que el tractor fue fabricado. ¿Lo abrimos?, preguntó. No, dije. Todavía no. Él me miró sin entender del todo. Primero, expliqué, quiero saber más sobre de dónde viene este tractor. Después abrimos. Esa noche, mientras Tomás dormía, busqué el número de serie del tractor en la placa oficial que estaba sobre el motor. O más bien, intenté buscarlo, porque la placa tenía marcas que no correspondían a lo que debería estar. Había números que estaban bien, y un tramo de 4 dígitos que parecía haber sido limado y repintado. No perfectamente. Si miras con atención, se nota. Y yo tenía la costumbre de mirar con atención. Guardé eso en la cabeza y no dije nada todavía. Al día siguiente, Tomás consiguió su primer trabajo con el tractor. Había hablado con 2 o 3 granjeros de la zona, llamados de puerta en puerta con toda la incomodidad que eso implica cuando sos un adolescente sin historial y con una máquina que no inspira confianza a primera vista. La mayoría lo mandó a pasear. Pero uno no. Don Elio era un hombre de campo de unos 55 años, con 2 hectáreas de terreno que necesitaban limpieza urgente antes de la temporada de lluvias. Quería que el pasto alto y los arbustos del perímetro fueran aplastados y removidos para que el agua no se estancara contra el alambrado. Era trabajo bruto, sin precisión, ideal para una máquina que todavía estaba siendo conocida por su dueño. Tomás fue. Yo le revisé el tractor esa mañana. Aceite a nivel correcto, agua en el radiador, frenos respondiendo bien, correa del ventilador tensa pero sin fisuras. Lo mandé con la advertencia de que si sentía que el motor se calentaba más de lo normal, lo apagaba y me llamaba. Tardó 6 horas en hacer el trabajo. Volvió con 50 pesos, las manos llenas de tierra y polvo, y una expresión que no era de triunfo sino de alivio matemático. 50 pesos no eran nada. Eran algo. La diferencia entre 0 y algo es infinita cuando no tenés nada. Le di la mitad del espacio del galpón para guardar herramientas propias, que todavía no tenía, y le dije que cuando tuviera dinero compraría lo básico. Él asintió con ese gesto suyo de trato cumplido y siguió trabajando. La siguiente semana consiguió 3 trabajos más. Un terreno para nivelar, un camino de entrada a una quinta que tenía pozos de agua acumulada, y el transporte de materiales de construcción entre 2 predios contiguos de un dueño que era demasiado tacaño para contratar una camioneta. Ganó en total 120 pesos esa semana. Pagó parte de lo que debía en comida, compró una llave de tuercas que necesitaba para el tractor, y el resto lo guardó. Yo lo miraba trabajar y pensaba, este pibe tiene algo. No talento mágico, no una habilidad sobrenatural. Tenía otra cosa, la disposición a hacer lo que era necesario sin esperar que fuera cómodo. Eso es más raro de lo que parece. Fue la 3ª semana cuando el tractor falló de verdad por primera vez. Tomás estaba en mitad de un terreno a 4 kilómetros del taller, trabajando para un granjero que necesitaba remover una franja de tierra arcillosa y dura antes de sembrar. Era un trabajo más exigente que los anteriores, con el motor bajo carga constante y el terreno resistiéndose. A media mañana me llamó desde el celular prestado de alguien del lugar. El motor se apagó, y no arranca, dijo. La voz era plana, sin pánico, pero yo conocía ya ese tono suyo. Era la calma de alguien que está procesando rápido para no perder tiempo. ¿Hay humo?, pregunté. No. ¿Temperatura del agua? No tengo termómetro en el tablero. Toca el bloque del motor con el dorso de la mano. No la palma. El dorso. Si te quema en menos de 2 segundos, está recalentado. Pausa. No quema. Está caliente pero no quema. Entonces no es temperatura. Puede ser combustible o puede ser el filtro. ¿Cuándo fue la última vez que cargaste gasoil? Otra pausa. Hace 3 días. ¿Cuántas horas de trabajo desde entonces? Unas 10, 12 horas. El tanque puede estar bajo.
Estos motores antiguos se apagan por falta de combustible antes de que el medidor marque vacío porque los flotadores del tanque se desajustan con los años. Conseguí un bidón de gasoil. Carga aunque creas que no necesitas. Media hora después me llamó para decirme que había funcionado. El motor había arrancado con el depósito cargado. Me agradeció. Le dije que la próxima vez cargara el tanque cada 2 días de trabajo intenso, sin excepciones. Esa tarde, cuando volvió, le enseñé a revisar el nivel de combustible manualmente con una varilla limpia que entrara por la tapa del tanque. Le enseñé a leer el color del humo. Blanco es vapor de agua o problema en la combustión. Azul es aceite quemándose. Negro es exceso de combustible o filtro de aire tapado. Le enseñé a escuchar la diferencia entre el traqueteo normal de un motor viejo y el traqueteo que dice que algo está cediendo. Le enseñé que los motores de diésel hablan si sabes escuchar. Y que saber escuchar un motor es como saber escuchar a una persona. Hay que estar callado el tiempo suficiente. Él escuchaba todo con esa atención suya que no era pasiva sino activa, la de alguien que está cargando información como si fuera provisiones para un viaje largo. Pasaron 2 semanas más. Tomás había conseguido estabilidad relativa, 3 o 4 trabajos por semana, suficiente para comer bien, guardar algo, seguir reparando el tractor de a poco. Había cambiado los filtros de combustible y de aire. Había nivelado la presión de los neumáticos delanteros. Había limpiado el sistema de inyección con un aditivo que yo le recomendé. El tractor respondía mejor. No era nuevo, nunca iba a ser nuevo, pero era confiable dentro de sus límites, y Tomás había aprendido exactamente dónde estaban esos límites. Fue entonces cuando abrimos el compartimento soldado. Usamos una moladora angular de bajo voltaje, despacio, para no dañar lo que hubiera adentro. Cuando cayó la soldadura y la compuerta cedió, encontramos un espacio del tamaño de una caja de zapatos. Adentro había 3 cosas. La primera era una bolsa de plástico sellada con cinta, que contenía papeles. La segunda era una llave metálica, larga y antigua, de las que se usaban en candados de galpón de hace 30 años. La tercera era una pequeña plaquita de metal grabada, del tipo que se usan para identificar maquinaria de campo con número de propiedad y nombre del dueño. La placa decía, propiedad de Luis Vera. Parcela 14. Colonia Esperanza. Tomás quedó en silencio. ¿Vera? Dije. Es mi apellido, dijo él, despacio. Lo miré. ¿Conoces a alguien que se llame Luis Vera? Hubo una pausa larga. Larga de verdad, de esas que reorganizan cosas. Era el nombre de mi abuelo, dijo. Murió antes de que yo naciera. Mi madre no habla de él. Abrimos la bolsa de plástico con cuidado. Los papeles estaban húmedos pero legibles. Eran 3 documentos. El primero era una factura de compra del tractor, a nombre de Luis Vera, con fecha de hacía más de 30 años. El segundo era un recibo de impuesto territorial de una parcela numerada, Parcela 14, Colonia Esperanza, un nombre de localidad rural, a unos 80 kilómetros de donde estábamos. El tercero era una carta manuscrita, con letra apretada y tinta azul desgastada, que empezaba con las palabras: si alguien encuentra esto, que sepa que la tierra es de la familia Vera y nadie puede quitársela. No dije nada. Tomás tampoco. El silencio en el galpón esa noche tenía un peso diferente al de los silencios anteriores. Leímos la carta completa. Era de Luis Vera. Contaba que había tenido un conflicto con alguien, un intermediario de tierras o un agente, que había intentado convencerlo de firmar un traspaso de la parcela argumentando deudas que Vera no reconocía como propias. La carta decía que había escondido los documentos en el tractor porque era lo único que nadie iba a robarle, que era viejo y feo y no valía nada, y que si la parcela alguna vez llegaba a manos de alguien de la familia, los papeles probarían la cadena de propiedad original. Luis Vera. Parcela 14. Colonia Esperanza. Tomás tenía el apellido Vera porque era el apellido de su madre, que lo había heredado de su propio padre. De Luis. De ese Luis. Le pregunté si su madre sabía de la parcela. Dijo que nunca había escuchado mencionar ninguna tierra. Que su madre había dicho siempre que el abuelo murió sin nada. O sin nada que ella supiera, dije. Guardamos los documentos en una carpeta que tenía en el taller. Le saqué fotos con el teléfono. Y le dije a Tomás que al día siguiente íbamos a necesitar hablar con alguien que entendiera de documentación de tierras, porque eso estaba más allá de lo que yo podía leer sola. Esa noche no dormí bien. No por la carta, por la cara de Tomás cuando la leyó, esa cara de alguien que acaba de descubrir que su historia tiene más capas de las que le contaron. A la mañana siguiente fui al registro de la propiedad del municipio y pedí información sobre la parcela 14 de la Colonia Esperanza. La señora que me atendió tardó 20 minutos en encontrar el expediente.
Cuando lo trajo, me dijo que esa parcela había pasado por varias instancias legales en los últimos años, que había un proceso de declaración de abandono que estaba pendiente desde hacía 4 años, y que en ese momento figuraba como propiedad en disputa entre los herederos declarados de Luis Vera, que nunca se habían presentado, y una empresa agrícola llamada Desarrollos Colonia S.A., que había iniciado los trámites de adquisición por deuda territorial. Le pregunté si los herederos habían sido notificados. Dijo que sí, mediante publicaciones en el boletín oficial, que nadie lee. Le pregunté cuánto tiempo quedaba para que el proceso de adquisición se cerrara. Dijo que el plazo vencía en 45 días. 45 días. Volví al taller con esa cifra grabada en la cabeza como una alarma. Le conté todo a Tomás. Le expliqué lo del plazo. Le dije que si su madre era hija de Luis Vera y él era el nieto, tenían derecho a presentarse como herederos y paralizar el proceso, siempre que pudieran probar el vínculo familiar y la propiedad original. Tomás me escuchó sin interrumpirme. Luego dijo, mi madre no va a querer meterse en esto. ¿Por qué? Porque meterse en esto significa hablar con abogados, con juzgados, con papeles. Y Héctor le tiene miedo a todo eso. No va a dejar que ella lo haga. ¿Y vos? Yo tengo 16 años. No puedo firmar nada solo. Silencio. Podés si tenés un tutor legal que lo haga contigo, dije. O si tu madre firma una autorización. O si conseguís demostrar que sos mayor de edad en términos de autonomía, que en algunos casos es posible cuando hay abandono documentado. Él me miró con esa mirada suya que procesaba rápido. ¿Vos sabés de eso? No. Pero conozco a alguien que sabe. El alguien era la doctora Marta Solís, una abogada retirada que vivía a 4 cuadras del taller y que yo había conocido porque me había traído su viejo Renault para arreglar el embrague y nos habíamos quedado hablando 2 horas en el taller mientras esperaba. Era una mujer de 60 y largos, con el pelo blanco cortado corto y unos lentes redondos que le daban un aire de profesora de universidad. Había ejercido derecho agrario durante 30 años. Sabía exactamente que era una parcela en disputa y que se podía hacer en 45 días. La llamé esa tarde. Le expliqué la situación. Escuchó sin interrumpir. Al final dijo, tráemelo mañana a las 10. Al día siguiente fuimos. Marta leyó los documentos despacio, uno por uno. Levantó la vista al terminar, miró a Tomás, y dijo, esto es suficiente para presentar una impugnación al proceso de adquisición. No es garantía de nada, pero es suficiente para detenerlo mientras se investiga. La clave es la carta manuscrita y la factura de compra del tractor, que establece la línea de propiedad. El problema es que necesitan a la madre. La madre vive con un hombre que no va a dejar que se involucre, dijo Tomás. ¿Está legalmente casada con él? No. Entonces ella puede actuar de forma independiente. Legalmente no tiene ningún impedimento. El impedimento es personal, y eso es más difícil de mover. Tomás asintió despacio. ¿Si no aparece la madre? Preguntó. Hay un camino más largo y difícil. Pero existe. Primero, hay que solicitar una extensión del plazo al juzgado correspondiente, argumentando que el heredero acaba de tomar conocimiento de la situación. Eso a veces se concede, a veces no. Si se concede, tenemos tiempo para mover las otras piezas. ¿Cuánto cuesta todo esto? Pregunté yo. Marta me miró. Luego miró a Tomás. Luego me miró a mí de nuevo. Estoy retirada, dijo. Estoy aburrida. Y amo los casos de tierras. No cobra nadie todavía. Si ganamos algo real, hablamos. Esa tarde, de vuelta en el taller, Tomás me preguntó si creía que valía la pena intentarlo. Le dije que sí, sin dudarlo. Le dije que incluso si no salía nada de la tierra, ya valía la pena saber la verdad de dónde venía su familia. Que eso no era un detalle. Que a veces saber de dónde venís es lo que te dice a dónde podés ir. Se quedó pensando un rato. Luego preguntó si podía usar el teléfono del taller para llamar a su madre. Le dije que sí. Escuché la mitad de la conversación desde el otro cuarto, sin querer escuchar pero sin poder evitarlo. Escuché la voz de Tomás, baja y firme, explicando lo que había encontrado. Escuché silencios del otro lado. Escuché que decía el nombre de su abuelo. Luego escuché, claramente, la voz de una mujer que no era un susurro sino casi un grito contenido, decir, ¿dónde encontraste eso? Y después el sonido de alguien más en el fondo, grave, que preguntaba con quién hablaba. Tomás colgó rápido. Vino al cuarto donde yo estaba y dijo, ¿sabe algo? Ella sabe algo sobre la parcela. Lo vi en cómo reaccionó al nombre. ¿Y Héctor? Estaba ahí. ¿Te va a llamar ella? No sé. Lo que siguió fue una semana de silencio en el frente familiar y actividad intensa en el frente legal. Marta preparó la solicitud de extensión de plazo. Tomás siguió trabajando con el tractor,
porque la vida no esperaba que los problemas legales se resolvieran para cobrar facturas y comer. Yo me quedé ayudando a Marta cuando podía, buscando documentación histórica, revisando los papeles que habían salido del compartimento soldado, intentando armar la cadena de propiedad que necesitábamos para presentar. Fue durante esa semana que apareció el camión. Era una tarde de martes, cerca de las 5, cuando un camión blanco se detuvo frente al taller. Sin logos, sin identificación, las chapas de otro departamento. Bajó un hombre de unos 40 y pico años, con ropa cara que no era de campo pero fingía serlo, botas sin barro, pantalón de corte recto, una campera de color caqui. Entró al taller con esa forma de caminar que tienen las personas que están acostumbradas a que los espacios se les abran solos. «Buenas tardes», dijo. «Busco a alguien que compró un tractor hace unas semanas. Un viejo, naranja, de los años 80. Lo miré. ¿Quién pregunta?», dije. «Me llamo Durán. Soy apoderado de una empresa que tiene interés en ese tractor. Puede haber documentación en el que sea relevante para una transacción legal en curso». Hablé despacio. «El tractor es de un particular. Si quieres hablar con el dueño, vas a tener que volver cuando él esté». «¿Y cuándo va a estar?». «No sé». Me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Sabes que hay cosas que se encuentran en maquinaria vieja que no siempre le corresponden a quien la compra? Depende de qué sea y de dónde venga». «Interesante filosofía», dije. «Si tenés algo legal que plantear, el camino es la justicia. Si no, te pido que salgas de mi taller». Hubo un segundo de tensión. Luego Durán asintió con esa sonrisa fija y salió. Vi el camión arrancar desde la puerta. Anoté las chapas en el trapo que tenía en el bolsillo y mandé un mensaje a Marta con la foto que alcancé a sacarle con el celular antes de que doblara la esquina. Cuando Tomás volvió esa tarde, le conté todo. Vi cómo procesaba la información, primero el ceño fruncido, luego los ojos moviéndose como cuando calculaba algo, luego la mandíbula firme. «Desarrollos Colonia», dijo. «Casi seguro», dije. «O alguien que trabaja para ellos. Saben que los documentos estaban en el tractor. O sospechan. Si supieran con certeza, ya habrían mandado a alguien con papel del juzgado. ¿Tenemos que esconder los documentos? Marta ya tiene copias certificadas. Los originales están en su estudio. No hay nada en el taller que puedan reclamar». Él asintió. Luego dijo, «¿Qué querés que haga? Que sigas trabajando. Que no hagas nada que llame la atención. Y que me avises si ese hombre o ese camión volvés a verlo». Asintió. Luego fue al galpón. Escuché el tractor encenderse. El motor ya no tosía al arrancar. Arrancaba directo, con esa voz grave y estable que tienen las máquinas cuando las tratan bien. Tomás había hecho algo por ese motor que va más allá de los filtros cambiados y el aceite revisado. Le había dado uso regular, carga consistente, mantenimiento atento. Las máquinas responden a eso como los cuerpos responden al ejercicio. Mejoran con el uso correcto. Pero esa noche yo no dormí pensando en el motor. Dormí pensando en Durán y su sonrisa que no llegaba a los ojos, y en lo que significaba que alguien de una empresa hubiera llegado tan rápido al taller. Lo que significaba era que alguien en el pueblo hablaba. Y en pueblos pequeños, alguien siempre habla. 3 días después, la madre de Tomás apareció en el taller. Llegó a pie, sola, a media tarde. Era una mujer de unos 40 años que había sido bonita y todavía lo era en partes, pero tenía esa expresión que tienen las personas que llevan años cargando decisiones que no les gustan pero no se animan a cambiar. Se llamaba Valeria. Tenía los ojos oscuros de Tomás pero sin la calma de él. Los suyos se movían mucho, mirando las salidas. Tomás estaba en el galpón. La llamé. Cuando la vio, se quedó quieto un segundo y luego caminó hacia ella sin apurar el paso, como si necesitara ese tiempo para prepararse para lo que fuera que iba a pasar. Me alejé para darles espacio, pero no tanto como para no escuchar nada. Escuché que Valeria hablaba rápido y bajo. Escuché el nombre del abuelo Luis. Escuché la palabra tierra varias veces. Escuché a Tomás preguntar algo y a Valeria responderle con una voz que se quebró un poco en el medio. Cuando entré al taller 20 minutos después, Tomás estaba solo. Valeria se había ido. ¿Qué dijo? Pregunté. Que si sabe de la parcela. Que su padre, el abuelo Luis, le había mencionado una vez que había escondido algo importante en el tractor, pero que ella nunca supo qué ni dónde. Que cuando él murió, el tractor desapareció y ella supuso que alguien lo había vendido para pagar deudas. ¿Y Héctor? No sabe que ella está acá. Se fue aprovechando que él estaba durmiendo la siesta. ¿Va a ayudar? Pausa. Dice que tiene miedo de firmar cosas. Que Héctor se va a enterar. ¿Le explicaste que sin ella el proceso es más lento y más difícil? Sí. ¿Y? Dijo que va a pensarlo.
Lo miré. Él miraba el suelo. ¿Crees que va a hacerlo? Pregunté. No sé. Nunca supe bien qué va a hacer mi madre. Por eso me fui con una mochila preparada. Esa respuesta me llegó de una forma que no esperaba. No dije nada por un momento. Marta puede explorar el camino alternativo, dije al final. El que no necesita a tu madre. Es más lento, pero si tu madre no aparece, no hay otra. Entonces que lo explore. Y así fue. Marta presentó la solicitud de extensión de plazo al juzgado agrario, adjuntando los documentos originales certificados, la carta de Luis Vera y una declaración jurada de Tomás sobre cómo había llegado a tener el tractor. El juzgado tardó 12 días en responder. 12 días en los que Tomás siguió trabajando, yo seguí con el taller, Marta siguió investigando, y la empresa Desarrollos Colonia siguió sin hacer ningún movimiento visible pero con una presencia que yo sentía en el pueblo de maneras difíciles de explicar. En una pregunta de más que me hizo el almacenero. En un tipo que vi tomar fotos del taller desde la calle con el celular y que se fue cuando me vio mirarlo. En un comentario que me hizo la señora del kiosco sobre los chicos que se meten en asuntos de empresas grandes. En el día 13 llegó la respuesta del juzgado, extensión concedida por 60 días. Tomás lo leyó, asintió, y dijo, entonces tenemos tiempo. Tenemos tiempo, confirme. Úsalo bien. Lo que hizo con ese tiempo fue algo que no esperaba del todo, aunque debería haberlo esperado conociéndolo. Además de continuar con el trabajo del tractor y el proceso legal, empezó a buscar información sobre la parcela misma. 80 kilómetros no eran un problema insoluble. Preguntó, buscó mapas, habló con gente que conocía gente. Y una tarde de diciembre, con el sol todavía alto y el calor del verano ya instalándose, me dijo que quería ir a ver la parcela. Fuimos los dos. Tomé la camioneta del taller, que era la que yo usaba para ir a buscar repuestos o ayudar en trabajos que necesitaban transporte. 80 kilómetros de ruta, los últimos 20 por un camino de tierra que iba empeorando a medida que avanzábamos. Colonia Esperanza era un nombre más grande que el lugar. Un cruce de caminos con algunas casas, un almacén, una escuela cerrada de vacaciones, campos en todas las direcciones. La parcela 14 estaba señalizada con un poste de madera viejo que tenía el número grabado y medio borrado. Entramos por un camino de tierra que se abría entre pasto alto. Era un terreno de unas 6 hectáreas. No enorme, pero tampoco pequeño. Tierra negra, de buena calidad, con un sector bajo que tenía humedad natural y un sector alto y seco que daba al camino. En el centro había los restos de lo que había sido una construcción pequeña, tal vez un galpón o una vivienda de campo, con las paredes de adobe caídas en 2 de sus 4 lados pero con la base todavía en pie. Alrededor crecía vegetación espontánea, los arbustos y pastizales de un terreno que nadie trabaja hace años pero que todavía tiene vida. Tomás se bajó de la camioneta y caminó hasta el centro del terreno. Se quedó parado ahí, en el silencio del campo, con el viento moviéndole el pelo y los ojos recorriendo cada metro de ese lugar que no había pisado nunca pero que llevaba su apellido en los documentos desde antes de que él naciera. No dijo nada por un buen rato. Luego dijo, la tierra es buena. Sí, dije. Lo es. Eso fue todo lo que dijo. Pero en esas 3 palabras había algo que no era solo una observación técnica. Era el comienzo de algo que todavía no tenía nombre pero que ya tenía forma. Volvimos al pueblo al anochecer. Esa noche, mientras cenábamos en el taller con lo que había en el cuarto, arroz, huevos, pan, el mate de siempre, Tomás me preguntó algo que llevaba un rato gestándose. Si consigo la parcela, dijo, ¿sería posible trabajarla con el tractor? Depende de qué quieres hacer con ella. Sembrar. Pero no solo. Si hay más gente que necesita tierra para trabajar y no tiene máquina, yo podría prestarles el tractor a cambio de algo. Un porcentaje de la cosecha, o trabajo en el terreno, o plata si la tienen. Lo miré. ¿Estás pensando en hacer una cooperativa? No sé si eso es una cooperativa. Estoy pensando en hacer algo que funcione para más de uno. Guardé eso en algún lugar de mi cabeza y no lo saqué todavía. La crisis llegó en enero, con el calor y sin aviso. Tomás estaba trabajando un terreno a 7 kilómetros del taller, un trabajo grande que le había llevado 3 días y que casi terminaba, cuando el motor del tractor dio un golpe seco y se apagó con un ruido que no era el ruido de antes. Era otro ruido. El tipo de ruido que hace un motor cuando algo adentro cede de golpe. Me llamó. Llegué en 20 minutos con la camioneta y la caja de herramientas. El tractor estaba en el centro del terreno, con el capó abierto y Tomás adentro mirando. No había humo pero había un olor. Un olor específico a metal caliente y aceite quemado que los mecánicos reconocen de lejos. Me metí debajo y lo vi enseguida, una biela doblada.
En los motores de diésel viejos que trabajan bajo carga con aceite no cambiado a tiempo, puede pasar. No era culpa de Tomás. El aceite había sido cambiado en el tiempo correcto, pero el motor tenía sus años y sus horas y sus límites, y ese terreno arcilloso había sido un límite más allá del límite. Me quedé en silencio debajo del motor un buen rato. ¿Qué tan grave?, preguntó Tomás desde arriba. La biela, dije. Otro silencio. ¿Se puede arreglar? Me incorporé. Lo miré. Sí. Pero cuesta. Una biela para este motor, si conseguimos una original o una compatible, está entre 80 y $120. Más el trabajo. ¿Cuánto tiempo? Si consigo la pieza rápido, una semana. Si hay que pedirla de otro lado, 3 o 4 semanas. Vi cómo procesaba eso. Vi el cálculo en su cara, los trabajos que no iba a poder hacer, la plata que no iba a entrar, el proceso legal que seguía avanzando con o sin el tractor andando. El trabajo de acá lo tengo que terminar, dijo. Si no lo termino, no me pagan lo que me deben. ¿Cuánto falta? 2 franjas. Unas 3 o 4 horas de trabajo. Lo pensé. Podemos remolcarlo al taller, dije. Pero perder el trabajo de acá no tiene sentido. Hay otra opción. ¿Cuál? Volvemos al taller. Sacamos la biela de un motor viejo que tengo en el fondo del galpón, del mismo año. No es la misma marca, pero el diseño es compatible. La montamos de emergencia, terminamos el trabajo, y después hacemos la reparación correcta con la pieza original. Tomás me miró. ¿Eso funciona? Funciona para terminar el trabajo. No para el largo plazo. Pero para hoy y mañana, funciona. Tardamos 4 horas en el taller montando la biela del motor de recambio. Tomás participó en todo el proceso, no como asistente sino como mecánico aprendiendo. Sostener, aflojar, medir, ajustar, volver a ajustar. Cuando terminamos y el motor arrancó bien. No perfecto, no como nuevo, pero bien. Lo suficiente. Volvió al terreno esa tarde. Terminó las 2 franjas antes de que oscureciera. Cobró lo que le debían. Y al día siguiente empezamos la reparación correcta. Esa semana fue dura de otra manera. Sin el tractor disponible para trabajo, el ingreso cayó a 0. Tomás empezó a hacer changas en el pueblo. Cargaba bolsas, pintaba alambrados, ayudaba en lo que hubiera. Yo le cedí trabajo en el taller en los momentos que podía. Comimos más arroz y menos carne. No fue un drama, fue una realidad. Las realidades se atraviesan con la cabeza gacha y el paso firme. La pieza llegó en 9 días. La montamos en un día. El motor quedó mejor que antes de la rotura, con la biela nueva, los ajustes que hicimos durante el desmontaje y una limpieza general de la culata que encontramos sucia cuando estábamos adentro. El tractor salió de esa semana más sano de lo que había entrado. Y entonces llegó algo que nadie esperaba. Valeria volvió. Esta vez no sola. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que no era la de la primera vez, que había sido miedo. Esta vez era otra cosa. Era la cara de alguien que tomó una decisión y la tomó sin que nadie se la pidiera. Se sentó en el banco del taller. Puso la carpeta sobre la mesa. La abrió. Adentro había un documento que yo no había visto antes. El acta de defunción de Luis Vera, la libreta de matrimonio de sus padres, el certificado de nacimiento de Valeria como hija de Luis Vera, y el certificado de nacimiento de Tomás como hijo de Valeria. «Esto es la cadena», dije. «Sí», dijo Valeria. Lo encontré en una caja que tenía guardada hace años. Nunca la había abierto. La traje. Tomás la miraba desde el otro lado de la mesa. Algo en su cara había cambiado, pero no podría haberlo descrito con precisión en ese momento. Era algo entre alivio y una tristeza tranquila, la de alguien que ve que algo que estuvo roto durante mucho tiempo todavía puede juntarse aunque no quede igual que antes. «¿Dónde está Héctor?», pregunté. «Se fue 3 días. A visitar a su hermano. ¿Sabe que estás acá?». «No. ¿Vas a tener problemas cuando vuelva?». Una pausa. «Siempre tengo problemas», dijo. «Pero estos papeles ya van a estar en manos de quien tiene que tenerlos». Llamé a Marta esa misma tarde. Vino al taller en 40 minutos. Revisó los documentos sobre la mesa con esa concentración suya que era como ver a alguien leer un mapa de un territorio que conoce de memoria. Al terminar, levantó la vista y dijo: «Con esto, es suficiente. La cadena es completa. Puedo presentar la impugnación formal antes de que termine la semana». Valeria firmó lo que había que firmar. Tomás también firmó, con la firma de 15 años de práctica que había desarrollado en los últimos meses para todo tipo de documentos. Marta guardó todo con cuidado. Cuando Valeria se fue, Tomás se quedó parado en la puerta del taller mirándola alejarse. No la llamó. No dijo nada. Simplemente la miró hasta que dobló la esquina. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí», dijo.
No vine bien durante mucho tiempo. Pero estoy bien. Lo dejé en paz con eso. La impugnación fue presentada 4 días después. El juzgado la recibió, la procesó y emitió una medida cautelar que suspendía el proceso de adquisición de Desarrollos Colonia hasta que la disputa hereditaria fuera resuelta. Eso significaba que la parcela no iba a ningún lado mientras el expediente estuviera abierto. La empresa reaccionó. No con violencia ni con amenazas directas, sino con la estrategia de las empresas que tienen abogados buenos, presentaciones, recursos, documentación. Técnica que cuestionaba la validez de los documentos de Luis Vera por antigüedad y deterioro. Marta respondió a cada recurso. Era meticulosa y sabía exactamente qué argumentos usaban empresas como esa y cómo desarmarlos. Lo hizo sin cobrar todavía. Lo hizo porque, como me dijo una tarde mientras tomábamos café en el taller, llevaba 30 años viendo cómo empresas bien financiadas se comían tierras de familia aprovechando que los herederos no sabían que la tenían. Y eso le generaba una especie de furia productiva que era, según sus propias palabras, el mejor combustible para trabajar. Mientras el proceso legal seguía su curso, lento y metódico como todos los procesos legales, la vida de Tomás continuó siendo lo que era: trabajo diario, aprendizaje constante, dinero justo para vivir sin ahorro todavía. Pero algo había cambiado en cómo lo miraba la gente del pueblo. No mucho, no de golpe, pero algo. Fue en febrero cuando el granjero más grande del área, un hombre llamado Carrizo que tenía 20 hectáreas y una desconfianza profunda de cualquiera menor de 40, le ofreció a Tomás un contrato de 3 meses para hacer el mantenimiento de sus accesos y perímetros. Era trabajo constante, bien pagado para los estándares de Tomás, y significaba ingresos previsibles durante la temporada más difícil del año en campo. Tomás lo consultó conmigo. Le dije que lo tomara. Mientras Tomás trabajaba para Carrizo, yo terminé de entender algo que había estado viendo de a pedazos desde el principio: que ese chico no solo era capaz de aprender mecánica y trabajo de campo. Era capaz de generar confianza. La gente que lo contrataba volvía a contratarlo, y no solo porque hacía bien el trabajo, sino porque era honesto sobre lo que podía y no podía hacer, porque llegaba a la hora que decía, porque cuando algo fallaba lo decía primero y lo arreglaba después. Esas son cosas que parecen simples y no lo son. El proceso legal se resolvió en abril. 5 meses después de que Tomás girara esa llave en el tractor oxidado y escuchara esa tos mecánica que sonaba casi como una voz. La resolución fue a favor de la familia Vera. La parcela 14 de la colonia Esperanza fue reconocida como propiedad de los herederos de Luis Vera, Valeria Vera y su hijo Tomás Vera. Desarrollos Colonia apeló, naturalmente. Marta lo esperaba. La apelación fue rechazada 2 meses después. La tierra era de la familia. Recuerdo el día que Marta nos llamó para decirnos. Era un jueves de junio, con el frío de la estación recién empezando a instalarse otra vez, casi un año después de esa primera noche en que vi a Tomás cruzar el camino de tierra frente al taller con su mochila y sus pasos de alguien que no tiene a dónde ir. Estábamos en el taller, él ajustando la cadena de transmisión del tractor, yo recibiendo el llamado. Colgué y fui a galpón. ¿Ganamos?, dije. Él levantó la vista desde el motor. No gritó. No saltó. Solo asintió con esa calma suya que yo ya conocía bien y que ya no leía como frialdad sino como profundidad. Y luego dijo: ¿qué hacemos con ella? Esa pregunta, simple y práctica, era la más importante de todas. La tierra era suya. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Le conté lo que él mismo me había dicho meses antes, casi textual: sembrar, pero no solo. Compartir la máquina a cambio de algo. Hacer algo que funcione para más de uno. ¿Todavía pensás eso?, le pregunté. Más que antes, dijo. Lo que construyó en los meses siguientes fue lento y lleno de obstáculos y no se puede contar en una sola oración porque no fue una sola cosa. Fue la suma de decisiones pequeñas y correctas tomadas con información imperfecta y mucho trabajo. Primero fue la parcela con el tractor. La hizo trabajar por primera vez en años. Limpió los pastizales, niveló los sectores anegados, abrió surcos de prueba para entender cómo absorbía el agua la tierra en distintos puntos. Fue al almacén de Colonia Esperanza y habló con los pocos agricultores que quedaban en la zona, la mayoría viejos con tierras pequeñas que no tenían maquinaria propia. Les propuso algo. Él trabajaba sus parcelas con el tractor a cambio de un porcentaje de la cosecha o de trabajo equivalente en la parcela 14. Sin papeles complicados. Sin plata por adelantado. Con la condición de que si alguien no cumplía lo acordado, el trato se terminaba sin discusión. 3 dijeron que no, desconfiados de un adolescente que prometía demasiado. 2 dijeron que sí, con la cautela de quien no tiene mucho que perder. Eso fue suficiente para empezar.
Yo seguí en el taller. Seguí viendo a Tomás cada semana cuando volvía al pueblo para abastecerse o traer el tractor para mantenimiento. Seguí siendo la mecánica que sabía mejor que nadie cómo ese motor hablaba y qué decía cuando no hablaba. Y fui siendo, de a poco, algo que no esperaba, una especie de socia en la distancia, sin contrato, sin porcentaje, sin nombre oficial, pero presente en las decisiones importantes y en las conversaciones que importaban. Hubo una conversación, en agosto de ese año, que vale la pena contar. Tomás había venido con el tractor para el servicio de los 3 meses. Estábamos en el galpón, yo cambiando el aceite y él limpiando el sistema de frenos. El silencio era el silencio de dos personas que trabajan juntas y no necesitan llenarlo. Luego, sin mirarme, dijo, estaba pensando que si ampliamos el trabajo en la parcela el año que viene, voy a necesitar otra máquina. No para reemplazar para complementarlo. Un arado pequeño que pueda usar con el tractor pero que también funcione a mano. Los arados pequeños valen. Sí. Por eso estaba pensando que si vos quisieras invertir algo en el proyecto, a cambio de un porcentaje del ingreso de la parcela, podría comprar el arado. No ahora. Cuando tengas. Si quieres. Lo miré. Él seguía sin mirarme, concentrado en el freno. ¿Me estás pidiendo que sea tu socia? Te estoy preguntando si quieres serlo. Guardé silencio un momento. Pensé en el taller, en los 4 años que llevaba sola ahí dentro, en lo que era tener algo que construiste de a poco con las manos sucias de grasa y la cabeza llena de números. Pensé en ese chico de 16 años que había entrado a mi taller con nada y que ahora, a los 17 y casi 18, tenía una parcela, una red pequeña de agricultores, un tractor que conocía como un cirujano conoce su instrumental, y la claridad de alguien que sabe exactamente a dónde va sin apurarse. Sí, dije. Eso fue todo. Sí. No hubo papeles ese día. Los papeles vinieron después, cuando Marta los redactó con su precisión habitual, con porcentajes y condiciones y todo lo que hay que tener en un acuerdo que dure. Pero la decisión fue en ese galpón, con el olor a aceite y el ruido del motor enfriando, con 2 personas que habían aprendido a trabajar juntas sin necesitar decirlo en voz alta. En septiembre de ese año, Tomás cumplió 18. No hubo fiesta, hubo trabajo, como siempre, y al final del día una botella de vino barata que compramos en el almacén de la esquina y que tomamos en el taller con Marta, que se había vuelto algo parecido a una mentora aunque ella nunca lo habría admitido con esa palabra. Hablamos poco. La noche era fresca y clara y desde la puerta abierta del taller se veía el cielo lleno de estrellas que en el pueblo siempre son más brillantes que en otro lado porque no hay tanta luz artificial que las compita. Tomás miró el cielo un rato y luego dijo algo que todavía pienso cuando las cosas se complican. El tractor sigue siendo el mismo tractor, dijo. Oxidado, viejo, con piezas que de vez en cuando dan pelea. Pero hace el trabajo. Siempre hace el trabajo. Marta se rió un poco. ¿Estás hablando del tractor o de vos? Dijo. Tomás no respondió. Pero sonrió, y esa sonrisa era la primera que yo veía en el que no tenía ninguna reserva, ningún cálculo, ninguna precaución. Era solo una sonrisa. Lo que viene después no cabe en esta historia como un final prolijo porque no es un final, es una continuación. La parcela sigue creciendo. El acuerdo con los agricultores de la zona se amplió, 4 en lugar de 2, y uno de ellos trajo a su hijo que resultó tener manos de mecánico y que Tomás le enseñó lo básico del motor del tractor con la misma paciencia con que yo se lo había enseñado a él. El taller siguió siendo el taller, con más trabajo que antes porque la reputación crece despacio pero crece, y porque ahora hay un tractor que pasa por servicio regular y eso atrae a otros dueños de maquinaria que ven que la máquina dura. Valeria nunca volvió a aparecer mucho en la vida de Tomás. No hay finales limpios en esas historias. Pero le mandó un mensaje el día que se confirmó la resolución judicial, un mensaje corto que él me mostró sin decir nada. Tu abuelo habría estado orgulloso. Tomás guardó el teléfono en el bolsillo y siguió trabajando. Eso era suficiente. Yo sigo acá, en el taller, con las manos llenas de grasa y el trapo en el bolsillo y la certeza de que lo que vivo no es solo arreglar motores, sino entender cómo las cosas se rompen y cómo se vuelven a poner en marcha. A veces con piezas originales, a veces con lo que tenés a mano, a veces con la paciencia de escuchar qué está diciendo el motor antes de meter mano. Pero lo que más llevo de ese noviembre, de ese chico de 16 años que llegó con una mochila y una idea rota, no es el caso legal ni los documentos ni la parcela ni el acuerdo. Es algo más simple y más difícil de explicar. Es que vi a alguien que no tenía nada, absolutamente nada excepto la disposición a no quedarse quieto, construir algo de verdad. Sin atajos, sin milagros, con trabajo, con fracasos, con aprendizaje, con la honestidad de reconocer lo que no sabía y la terquedad de aprender igual.
El tractor sigue en el galpón de la parcela 14. Lo trasladaron hace unos meses. Tiene su lugar ahí, en el terreno que ahora trabaja. Cuando lo veo parqueado entre los surcos, con el naranja desgastado que ya se ha vuelto familiar, con la chapa de la cabina que sigue sin el vidrio original pero con uno nuevo que Tomás puso cuando pudo, ya no me parece una chatarra. Me parece exactamente lo que es. Una máquina que alguien eligió creer que valía la pena, cuando todos los demás habrían dicho que no valía nada. Y eso es lo que cambió todo. No el tractor, no la parcela, no los documentos escondidos en el compartimento soldado, ni la biela rota, ni el hombre del camión blanco, ni los abogados, ni el juzgado. Lo que cambió todo fue esa decisión, tomada en el frío de noviembre por un chico de 16 años con $200 y una idea que nadie más veía, que lo que parece chatarra a veces es lo que necesitas. Que el valor de algo no lo fija el mercado ni la opinión de nadie, lo fija lo que estás dispuesto a hacer con ello. Esa mañana, cuando todo empezó, giró la llave en ese volante cuarteado y el motor tosió y yo estaba mirando desde la puerta del taller pensando que era la peor idea. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que era la mejor. No porque salió bien, aunque salió bien, sino porque la tomó él solo, con la información que tenía, con los recursos que tenía, con el único capital que nadie le podía quitar, la decisión de no rendirse antes de intentar. El tractor arranca todavía con ese sonido grave y estable que aprendimos a reconocer los dos. Y cada vez que lo escucho, desde lejos o de cerca, sé que no estoy escuchando un motor viejo. Estoy escuchando lo que suena cuando alguien decide que lo que tiene es suficiente para empezar.